Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más conocidas del libro del Génesis, la del capítulo 11. Pero no nos vamos a quedar en la superficie, ¿eh? Vamos a ver cómo esta historia revela un contraste brutal entre la ambición humana y, bueno, un plan divino totalmente inesperado que lo va a cambiar absolutamente todo. A ver, para que nos situemos, la historia que viene justo después del gran diluvio no tiene nada que ver con la del jardín del Edén. El foco cambia por completo. Aquí la rebelión, por así decirlo, se materializa en tres elementos que son clave. Un ladrillo, que es el símbolo de la tecnología, una torre, que representa la pura ambición, y un nombre, que es la búsqueda final de la trascendencia. Vamos a imaginar la escena. El mundo acaba de superar la gran inundación. Toda la humanidad es una sola comunidad, hablan un único idioma y se asientan en la llanura de Sinar, lo que hoy sería el sur de Irak. Un lugar perfecto, fértil, para empezar de cero y construir una nueva civilización. Y aquí ocurre algo fundamental. Fijaos en el salto tecnológico. Se pasa de usar la piedra, que es un material que te da la naturaleza, a fabricar ladrillos cocidos. Es un momento crucial. Esto representa un nuevo nivel de autosuficiencia humana, una especie de independencia de la creación y una confianza ciega en las propias capacidades. Claro, con esta nueva tecnología en sus manos, se lanzan a un proyecto, bueno, monumental. Construir una ciudad y en el centro una torre que llegue hasta el mismísimo cielo. Pero, ¿cuál era la motivación real detrás de esta obra tan colosal? ¿Qué buscaban de verdad? El propio texto nos lo desvela. Tenían un doble objetivo. Por un lado, hacernos un nombre, o sea, un acto de orgullo en toda regla para alcanzar la fama por sus propios medios. Y por otro, evitar ser dispersados, lo que era una desobediencia directa al mandato divino de llenar la tierra. Buscaban estar unidos, sí, pero bajo su control y en claro desafío. Vale, ahora vamos a cambiar el plano. Vamos a dejar la perspectiva humana, la de a ras de suelo, para ver esta proeza desde arriba, desde la óptica divina. Y es aquí donde la ironía se vuelve, bueno, brutal. A ver, desde el punto de vista de los constructores, esta torre era algo inmenso, una hazaña de la arquitectura, un desafío directo a los cielos. Era el símbolo definitivo de su poder, de su unidad, de su capacidad. Y aquí llega el giro de guión. El texto bíblico es muy sutil, pero es demoledor. Mientras la humanidad se desvive por subir, por alcanzar el cielo, Dios tiene que descender simplemente para poder verla. La pregunta es retórica, pero es que lo dice todo. Subraya la distancia abismal que hay entre la perspectiva divina y la humana. Lo que para la humanidad era su mayor logro, visto desde el cielo, era algo minúsculo, casi insignificante. Y esto no busca ridiculizar el esfuerzo, sino ponerlo en su justa medida. Así que el punto clave es este. La confusión de las lenguas, de donde viene la palabra Babel, no fue solo un castigo. En cierto modo, se presenta como un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque al impedir que ese poder humano, unificado y ya corrupto, siguiera creciendo sin límites, se estaba evitando un mal mucho mayor. Paradójicamente, el caos sirvió de protección. Y ahora la narración hace un movimiento que es casi cinematográfico. Es como si la cámara se alejara, mostrando todas esas naciones dispersas y confundidas, para luego hacer un zoom rapidísimo y centrarse en un único linaje, en una sola familia. El foco pasa de todas las naciones a una sola genealogía, la de Sem, que llega hasta un hombre llamado Tare. Y hay un detalle interesante. Las vidas humanas son cada vez más cortas. Quizás es una señal del impacto de esa ruptura, pero a pesar de todo, un hilo de propósito parece que sigue ahí, tejiéndose en la historia. Y el zoom se cierra todavía más. Ahora el foco está sobre esta familia concreta, la de Taré. Salen de la tierra de Ur, una tierra de ídolos, con un destino claro, pero por alguna razón se detienen a mitad de camino, en Harán. El viaje, el impulso, se queda parado. Y aquí lo vemos. Este es el tema central de todo el relato, presentado de forma brillante. Por un lado, el proyecto de Babel. Hagámonos un nombre. La humanidad intentando arrebatar la grandeza por la fuerza. Y por otro, lo que está a punto de suceder. Haré tu nombre grande. Una promesa divina de otorgar esa grandeza como un regalo. Dos caminos totalmente opuestos. Y justo cuando parece que el nuevo plan va a arrancar a través de esta familia, ¡pum!, la narración nos suelta esta frase. Es un jarro de agua fría, un callejón sin salida, tanto a nivel humano como teológico. La línea familiar elegida para llevar la promesa no puede tener descendencia. El plan parece muerto antes de empezar. Y esta es la gran conclusión. La Torre de Babel representa el punto más alto, pero también el fracaso de la autosuficiencia humana. La esterilidad de Sarai representa el límite de la capacidad humana. Y es justo ahí, en ese punto de imposibilidad total, donde se abre la puerta a una historia completamente nueva.
Una historia que ya no se va a basar en la fuerza de los ladrillos, sino en la fe en una promesa. El siguiente capítulo no se construye, se recibe. O divine light, guide me on this path. I see the eternal truth unfolding.